Bien, mis hermanos, vamos a estudiar esta semana. Nos tocó doble porción de la Torá, Jucat Balak. Fueron las dos porciones que nos tocaron esta semana. ¿Se acuerdan qué significa Jucat? ¿Alguien recuerda? Estatuto, ¿verdad? Estatuto, decreto, ordenanza también pudiera ser, está como que en femenino. Recordemos que Jucat viene de la base juk, y cuando hemos hablado de esos mandamientos o de esos decretos de la Torá que se llaman juk o jukim, en este caso Jucat es como femenino, estamos hablando de un mandamiento de esos que son complicados, que son difíciles de entender, como lo es el decreto de la vaca roja, uno de los más misteriosos de la Torá. Bueno, la otra porción es Balak. ¿Y se acuerdan Balak qué significa? Devastador, ¿verdad? Aunque es un nombre propio, tiene significado y significa devastador, o el que llegó para devastar, para arrasar. Bueno, hoy les quiero compartir sobre esta doble porción de la Parashá, el tema específico de las serpientes ardientes, y sobre todo la serpiente de bronce, que algunas versiones traducen como serpiente de bronce, otras como serpiente de cobre. Sí hay diferencia, ¿verdad?, entre el bronce y el cobre. Entonces yo creo que lo más correcto es la serpiente de cobre, porque tiene propiedades más adecuadas para lo que se está hablando ahí, la serpiente de cobre. Y el tema que obviamente se desprende de acá es un tema que tiene que ver con la fe. Y la fe, cuando estás pasando prueba, tribulación, porque estarán de acuerdo que es fácil tener fe cuando todo va bien. O sea, cualquier persona puede tener fe cuando todas las cosas van caminando bien. Pero lo difícil es tener fe cuando estamos pasando pruebas, cuando estamos pasando tribulaciones. Allí es, ¿verdad?, cuando se dificulta tener fe. Ahora, esta historia, o este relato más bien, que no es una historia, ¿verdad? Este es un relato de algo que ocurrió ahí en el desierto con los hijos de Israel, y a través de esta historia nosotros podemos ver varias cosas. Podemos ahí ver pecado, podemos ver juicio, podemos ver misericordia y podemos ver redención. O sea, todo esto así en ese orden, ¿verdad?, que pudiéramos decir es un proceso que vivimos una y otra vez, hablando de lo harás otra vez. Es un proceso que vivimos pues de manera constante, más constante de lo que quisiéramos. Pecado, juicio, misericordia y redención. Porque así pasa. Cuando nosotros cometemos pecado, cuando ofendemos al Eterno, sabemos que vendrá juicio. Juicios temporales, pero vendrá juicio. Porque el pecado no se pasa por alto. El Eterno, nuestro Dios, es justo, y porque Él es justo, tiene que castigar el pecado.
Entonces siempre va a ser ese proceso en nuestra vida. Cada vez que cometamos pecado, vamos a ser sometidos a juicio, pero juicio temporal, porque la misericordia del Padre llegará y por lo tanto su redención también llegará. Pero en ese proceso hay un ingrediente que es indispensable de parte de nosotros, y es la fe. En medio de ese proceso se requiere de la fe. Y eso que ocurrió entonces, hermanos, allá en el desierto, no fue solamente un evento histórico, fue una enseñanza, una experiencia que quedó ahí como testimonio para todas las generaciones futuras acerca de cómo el Eterno nos provee salvación, siempre y cuando nosotros cumplamos con el requisito de tener fe. Ahora, tenemos una situación, hablando de la fe, tenemos una situación que puede hacer que la fe se canse. No sé si alguna vez les ha pasado, si alguna vez se han sentido en medio de una crisis de fe. Hay un autor de un libro muy famoso que se hizo muy popular hace algunos años y que él hablaba de esto como un paso también en nuestra experiencia con Dios. El autor decía que en la experiencia con Dios, en tu caminar con Dios, siempre va a estar abierta la posibilidad de tener una crisis de fe. ¿Qué es una crisis de fe? Bueno, es precisamente cuando estás siendo sometido bajo un juicio o cuando estás siendo probado, y entonces puede ser que tengas una crisis de fe. Se puede entender una crisis de fe como también una fe cansada. Hay personas que luego dicen: Señor, ya no quiero ser tu mejor guerrero. ¿Han escuchado personas que dicen así? Señor, ya por favor, ya no quiero ser tu mejor guerrero, ya agarra otro. Yo ya con eso tengo, ¿no? Porque sí, a veces pareciera que caemos en rachitas así, en donde estamos siendo probados, donde nos pasa una cosa y nos pasa otra y nos siguen pasando situaciones y entonces decimos, pues, Señor, ya, o sea, sí tengo fe, pero pues ya mi fe se está cansando. Nos sentimos en medio de una crisis de fe. Sentimos que estamos desfalleciendo, que estamos perdiendo la fe. ¿Les ha pasado alguna vez? Si les ha pasado, levante su mano así nada más como señal de que si no levanta su mano, pues mis respetos, ¿verdad? Me quito el sombrero. Pero la mayoría pasamos por situaciones así, en donde sentimos que nuestra fe está desfallida. Y se desanimó el pueblo por el camino. ¿Qué fue lo que los desanimó? Bueno, el pueblo de Israel, a lo que vemos ahí en la historia, en los eventos narrados en la Torá, lo que podemos observar es que el pueblo de Israel era fácil de desanimarse. O sea, como que no necesitaban mucho, no necesitaban pruebas tan fuertes para desanimarse. Vaya, con que les faltara tantito el agua, con tener sed, era una razón, un motivo más que suficiente para que entraran en desánimo. O porque querían comer carne, querían comer otra cosa y ya les entraba también el desánimo. O si algún pueblo enemigo los andaba ahí como que merodeando y ay, mira, no, o sea, se desanimaban
muy fácilmente. Cuando hay desánimo, les recuerdo que la palabra desánimo quiere decir ausencia de vida, porque ánimo, la palabra ánimo tiene que ver con vida. Cuando nosotros hablamos de un objeto inanimado, ¿conocen esa expresión? Un objeto inanimado, como este vaso, es un objeto inanimado que no tiene vida. Cuando una persona se desanima, quiere decir que la vida se le está yendo, como que está perdiendo la vida, o de otra manera, dicho de otra manera, pierde las ganas de vivir. Entonces dice ahí que el pueblo se desanimó. Acá la pregunta es, ya dije que ellos se desanimaban muy fácilmente, pero vamos a pensar en cosas que de veras sean importantes. Pensemos en motivos realmente de peso para que el desánimo venga. ¿Qué sería un motivo así? Para ustedes, ¿qué sería un motivo de desánimo? La muerte de un familiar, alguna enfermedad terminal, una deuda que no puedes pagar, que te estás ahogando en deudas, ¿sí? Un divorcio. Entonces vea, son situaciones, cuestiones totalmente válidas, golpes muy fuertes que efectivamente puede ser que traigan desánimo a nuestra vida. Yo comentaba en estos días ahí en casa que una razón muy fuerte es también la decepción. Cuando tú te decepcionas de alguien, sobre todo te decepcionas de una persona de quien pues esperabas mucho o dependías mucho de eso, la decepción es como un tráiler que te arrolla, que te pasa por encima y te deja ahí, tirado, totalmente sin fuerzas, sin ganas de vivir, desanimado. La decepción es algo muy, muy fuerte, que incluso cuando hablamos, por ejemplo, de depresión, las personas que entran en depresión, muchas veces caen o entran en depresión porque fueron decepcionados. Entonces, la decepción es algo muy, muy fuerte. Ahora, hablando de nuestra relación con Dios, hay una cosa que tenemos por segura: Dios nunca nos va a decepcionar. Jamás. Dios no nos va a decepcionar. No está en la naturaleza de Dios decepcionar a nadie, en lo absoluto. ¿Qué entonces nos puede desanimar? Dios no nos va a decepcionar. Entonces, las pruebas, como ya dijeron, situaciones adversas, circunstancias muy fuertes, sí. Ahora, Israel pasó cosas así en el desierto, pues diríamos algunas, ¿verdad? Más o menos. Pero si comparamos los momentos difíciles, si comparamos las adversidades que el pueblo de Israel enfrentó en el desierto con los milagros que ellos habían visto de Dios, yo creo que no es nada justo desanimarse así. Cuando tú has visto
cuando tú has experimentado el gran poder de Dios en tu vida, no hay razón para desanimarse, porque ya lo has visto, porque ya lo has experimentado, porque sabes quién es tu Dios. Entonces, realmente Israel, esto de que se desanimó el pueblo, no había razón, no había motivo para desanimarse. Si había alguna amenaza de un pueblo enemigo, tienes un Dios todopoderoso que te sacó de la tierra de Egipto. ¿Por qué creen que el Eterno, con cierta regularidad, le recordaba al pueblo la experiencia en Egipto? Porque ellos necesitaban recordar eso. Yo soy el Eterno, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, país donde eras esclavo. Y yo te saqué con brazo fuerte y poderoso. Te demostré mi poder. Vencí al faraón. Lo derroté. Acabé con su ejército. Acabé con todo el país de Egipto. ¿No era eso una muestra suficiente del gran poder de Dios? Atravesaron el mar en seco. Ese está documentado como uno de los más grandes milagros en la Biblia, en la palabra de Dios. Israel lo vio, caminó por ahí. No se lo platicaron como a nosotros. Ellos caminaron por el medio del mar, viendo las aguas como muros a los lados. Oye, yo cada vez que me lo imagino, digo, me hubiera gustado estar ahí, haber vivido una experiencia. Debe haber sido impresionante. Ver esas grandes murallas de agua, escuchar el rugir del mar así. Imagínense la adrenalina, y tú caminando por lo seco. Y aparte de eso, detrás de ti, el ángel del Eterno peleando la batalla contra el ejército del faraón, librándote de tus enemigos. Oiga, luego les dio agua, les dio el maná, las codornices, la experiencia del Sinaí. Oiga, todas estas cosas que el Eterno hizo por el pueblo de Israel, creo yo que eran motivos suficientes como para que ellos no se desanimaran. Fíjese bien, no quiere decir que no vas a pasar dificultades, no quiere decir que no vas a sufrir, no quiere decir que no vas a padecer. A final de cuentas estás en el desierto. Israel estaba en el desierto, y en el desierto pasan cosas, ¿verdad? Pero el Eterno estaba con ellos. Y en todo momento y en toda dificultad, el Eterno siempre les sostuvo. Entonces, ¿de quién depende? ¿De quién depende no entrar en una crisis de fe? De nosotros. De nosotros. No depende del Eterno. Depende totalmente de nosotros. El Padre siempre hace lo que Él tiene que hacer. El detalle es que el Eterno no va a hacer las cosas a nuestra manera. El Eterno no va a hacer las cosas cuando se las pidamos y como se las pidamos, porque Él no trabaja así. A pesar de que mucha gente cae en ese error y piensa que Dios está a su disposición para responderle rápido y cuando lo necesita y del modo que lo necesita, no es así. Dios no trabaja así. Pero es seguro que Él va a responder. Es seguro que Él va a estar, o que Él está todo el tiempo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué dice el salmista? Salmo 40, verso 1. Pacientemente esperé en el Eterno.
¿Qué necesitamos? Paciencia. Paciencia. Hay que esperar. Muchas veces habrá que esperar. Job por eso decía, yo sé que mi Redentor vive. No importa lo que esté pasando. El salmista dice, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Las pruebas no son para vencernos. Las pruebas son para volvernos más fuertes. De eso se trata. Como cuando vas al gimnasio. Los que van al gimnasio, los que cargan pesas, ¿a qué van? A reventar los músculos. En los gimnasios, si tú vas a un gimnasio, vas a ver letreros que dicen, sin dolor no hay gloria, ¿verdad? Cosas así. O sea, si vienes aquí es para reventar los músculos, para que te duela. Tuvimos un coach ahí, mi hijo y yo en un tiempo, un entrenador, que él decía, porque había otro entrenador en el otro turno, y ya ven que luego los entrenadores, a veces entre ellos, ahí se tiran, ¿verdad? Que aquel. Y nuestro entrenador decía, ¿han visto cómo salen los que entrenan con el otro coach? Vean cómo salen del gimnasio. Van bien frescos. ¿Ustedes cómo salen? Pues van, ya ni nos recuerde, ¿verdad? Es que de eso se trata. Tú vienes aquí y te tienes que ir así como ustedes se van. Casi en rastra, ¿no? Porque a eso vienes. Sin dolor no hay gloria, ¿no? Entonces se trata de volvernos más fuertes. Cuando somos probados, cuando estamos pasando por tribulación, Dios no está buscando desanimarnos. Dios no está provocando que perdamos la fe. No, todo lo contrario. Dios quiere fortalecer nuestra fe. Ese es el objetivo. Permitir que nuestra fe se canse. Permitir entrar en una crisis de fe es un problema fuerte, pero es algo que nosotros provocamos, es algo que depende totalmente de nosotros. Ahora, con el pueblo de Israel hubo otro detalle, otra cosa que pasó ahí. A veces no nos conformamos con sentirnos desanimados o con sentirnos decepcionados de Dios. Yo ya dije que Dios nunca nos va a decepcionar, pero hay gente que se decepciona de Dios. ¿Por qué? Los que se decepcionan de Dios es porque ellos estaban esperando que Dios hiciera lo que ellos querían. Y como Dios no hizo lo que ellos querían, entonces se decepcionan de Dios. Y no conformes con eso, luego hablan mal de Dios. Hablan mal. Y fíjense, todos nosotros fuimos creados por Dios con un propósito muy claro. Dice la Biblia que fuimos creados para alabanza de su gloria. Nosotros hemos sido diseñados, creados, formados para alabar a Dios. ¿Y qué es alabar a Dios? Literalmente alabar significa hablar bien de. Cuando tú alabas, hablas bien de Dios. Eso es alabar. No solamente entonar cantos, ¿verdad? Sino hablar bien de Dios. Ahora, hablar bien de Dios no solamente con nuestras palabras. Hablar bien de Dios con nuestras actitudes. Hablar bien de Dios con nuestra conducta. Porque nosotros somos representantes de Dios. El Rab Shaul dijo, somos embajadores en el nombre del Mashiach. Estamos representando al Rey del universo aquí en esta tierra.
hablamos en su nombre, caminamos en su nombre, nos comportamos en su nombre y la gente nos observa. Entonces, a veces, en lugar de hablar bien de Dios, hablamos mal de Dios. El pecado de la murmuración. Dice Números 21:5, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. O sea, ahí está hablando literalmente palabras, murmuraron, hablaron mal, literal, hablaron mal de Dios y de Moisés. Yo sé que muchos de nosotros seguramente no nos atreveríamos a hablar mal de Dios. ¿Usted se atrevería, hermano, a hablar mal de Dios? Fíjese que en el judaísmo, en la religión judía, son muy celosos con este asunto del hablar mal, con el tema de la Lashon Hara. El judaísmo es muy celoso de eso, cuidan mucho eso. Ellos cuidan demasiado el tema de hablar mal de cualquier persona. O sea, un hijo hablar mal de sus padres, ¿no? Oh, qué barbaridad, o sea, ¿no? Un discípulo hablar mal de su rabino, Dios guarde la hora, ¿no? Una esposa hablar mal de su esposo, oh, el judaísmo eso es como andarte arriesgando a que te caiga un rayo del cielo. Eso no se hace. Ni el esposo hablar mal de la esposa, ni siquiera de los enemigos. En el judaísmo son tan cuidadosos con eso que vemos, por ejemplo, la historia nos señala que la fiesta de Hanukkah, la cual celebra una victoria aplastante sobre el enemigo, y los judíos prefirieron como que inventar una historia alterna y celebrar otra cosa, celebrar un milagro que según muchos no existió, del aceite de la lámpara, en lugar de celebrar la victoria sobre sus enemigos. Porque ellos no son así. Para ellos es como hacer escarnio del que está caído, del derrotado, y no, eso no se hace. Ya ganaste, gloria a Dios, qué bueno, pero respeta al enemigo. La escritura dice que incluso Miguel, el arcángel, cuando tiene un enfrentamiento con el Satán, dice Miguel no profirió palabra alguna de maldición en contra del Satán. Muchos pensarán, no, el Satán es el enemigo, ese sí se merece que le demos con todo. Pues no. La Biblia dice respeta, ten un respeto aún por tus enemigos, ten un respeto por las potestades superiores creadas por Dios. Entonces, el pueblo de Israel ha sido muy cuidadoso con esto a través de la historia. Pero con las actitudes, con la conducta, ahí sí muchas veces hablamos mal de Dios. Entonces, pero ellos aquí, la Torá nos dice que sí, literalmente hablaron mal en contra de Dios, y no nada más en contra de Dios, sino también en contra de Moisés, el siervo de Dios. ¿Qué pasó entonces? Lo que tenía que pasar. Dijimos que siempre que hay pecado, ¿qué viene, hermanos? ¿Qué sigue? La consecuencia natural. Dice la palabra, porque la paga del pecado es muerte. Juicio. ¿Por
¿Por qué nos sorprendemos a veces? ¿Por qué nos sorprendemos de las cosas que pasan? Últimamente están ocurriendo demasiadas situaciones en el mundo. Usted ve las noticias, usted sabe los juicios que están cayendo por todos lados. Los terremotos, las enfermedades, la violencia. Una de las cosas que nos toca a nosotros padecer muy de cerca aquí en nuestra ciudad es la violencia. Lo que ocurrió ayer aquí en una colonia de Reynosa, pues queda otra vez de manifiesto, expuesto que estamos en una situación que ya nos rebasa. Esta semana hubo dos cuestiones de violencia tremendas aquí en la ciudad de Reynosa, y en los dos el común denominador fue personas que llegan hasta tu casa y se meten a tu casa para hacerte daño. En este caso, para arrebatar la vida. Hubo dos casos esta semana. Y es ahí donde la gente, el pueblo dice, oye, pues, ¿en manos de quién estamos, no? ¿Qué se está haciendo para combatir esto? Y algunos muy atrevidos dicen, ¿por qué Dios permite esto? Ahora es Dios, ¿no? Lo que pasó en Venezuela, este terremoto tan terrible, veía yo el testimonio de una hermana, una cristiana que sube muchos videos por ahí. Y yo vi la noticia del terremoto y hasta ahí, ¿verdad? Vi la noticia y dije, bueno, pues hay que orar, ¿verdad?, por los hermanos de Venezuela, etc. Pero luego vi el video de esta joven que ahí en su transmisión decía, no es tiempo de juzgar, no es tiempo de señalar a nadie, es tiempo de ser solidarios, es tiempo de orar por el pueblo de Venezuela. No hay que estar juzgando, señalando. Y yo no entendía eso. ¿Por qué dice que? ¿De qué está hablando? Hasta que después, yo creo por lo mismo, ya ven que los teléfonos, ves algo y luego ya te pone como, parece que te lee el pensamiento. Ay, como que no estás entendiendo, déjame te pongo la información por qué, ¿verdad? Entonces me salen otros videos donde ya me doy cuenta de que cuando cayó el temblor había como que una fiesta allí en Venezuela, en donde mucha gente estaba celebrando a una deidad, tengo entendido, un santo, algo así. Y fíjense cómo la ironía de las cosas, ¿no? Porque toda esta gente están ahí, me imaginaba yo un poquito como lo que pasó allá en el Monte Carmelo con los adoradores de Baal, que dice la escritura que brincaban y bailaban y se cortaban y salpicaban sangre y todo eso, ¿no? Invocando a Baal. Porque vi las imágenes, o sea, vi los videos, las personas así, brincando, invocando y diciendo que tiemble la tierra. ¿Y qué creen? Que tembló la tierra. Pero no les respondió el que ellos invocaban. Ahora sí que les respondió el de veras. ¿Quieren que tiemble la tierra? Ahí va. Y el segundo fue más fuerte. Entonces entendí, dije, y estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con esta chica, ¿verdad? O sea, por lo que acabo de decir, porque no te vas a mofar o no te vas a burlar del caído, no lo vas a patear, ¿verdad? Pues ya. Hay que pedir misericordia.
Pero el juicio, hermanos, siempre va a venir. No nos sorprendamos. Dice Pedro, no se sorprendan del fuego de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. No dice sobre algunos cuantos, sobre el mundo entero. El fuego de la prueba va a llegar para todos. Todos ahora mismo estamos siendo probados de diferentes maneras. No nos debemos sorprender. ¿Por qué? Porque, como fue anunciado también, la maldad se ha multiplicado. Hay mucha maldad en el mundo. Los juicios no son más que la respuesta natural a los pecados cometidos. El mundo se ha levantado en contra de Dios. El cuerno pequeño anunciado por Daniel, que levanta su voz en blasfemias contra el Dios del cielo, ya tiene rato que está blasfemando. El sistema de este mundo se está levantando contra Dios, contra sus mandamientos, contra su diseño. Es obvio que tenga que venir el juicio severo de parte de Dios. ¿Qué pasó con Israel? Pues vino el juicio. Y en aquella ocasión del juicio llegó a manera de serpientes ardientes. Así las describe la Biblia. Serpientes ardientes. Esto porque cuando te mordían, el efecto del veneno pues era como un ardor que te quemaba por donde iba entrando ese veneno. ¿Alguna vez les ha mordido algún bicho así ponzoñoso que sienten como arde? Horrible. Ah, sí. O las avispas, ¿verdad? También. Sí. No creo que nadie aquí lo ha mordido una víbora, no. O alguien, no. Dios guarde la hora, ¿verdad? Pero es muy doloroso. Pero fíjese que cuando es así doloroso, ardiente, a la vez es algo bueno. Es una buena señal. Porque ahorita que decía mi esposa, una araña. ¿Saben ustedes que hay unas arañitas que les llaman violinistas? Pequeñitas, chiquitas. Que muy probablemente si te muerde una arañita de esas, no vas a sentir. O a lo mejor sientes algo, pero vas a decir, ay, como que algo me picó, pero ya. Y no vas a sentir que te arde, que así como una hormiga o como un alacrán, un escorpión, no. El problema con esa arañita y que no sientes nada es que el veneno, cuando empieza a recorrer, va matando el tejido, va matando la piel, va carcomiendo todo y no sientes. Ese es el gran problema. Entonces, el dolor es bueno. En ese sentido, el dolor es bueno. El dolor te indica que estás vivo. Recuerdo el testimonio de un hermano que lo operaron de este problema cuando se contamina la sangre. ¿Cómo se llama? Digamos que el intestino se revienta y... Peritonitis, gracias. Este hermano sufrió una peritonitis, estuvo más de un mes internado en el hospital con su estómago abierto, lo dejaron abierto, porque pues tenían que estarle tratando directamente ahí adentro. Y después de un mes de estar así, un día llegó el doctor en la mañana, dice, oye, ¿qué tal? ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo estás? Oye, doctor, no, hombre, ahora sí amanecí bien malo, ahora sí, no, hombre, traigo un dolor aquí. ¿Dolor? Sí, pero me duele bien feo. Hombre, digo, eso es buenísimo, digo, buena noticia, te vas a recuperar.
te vas a recuperar, le dijo, y se recuperó. Pero fíjese, dolor, dijo, buena noticia, buenísimo. Todo este mes que no sentías nada, eso era muy malo. Y estábamos ya de que, quién sabe si sobrevive este hombre, pero si ya empezó a doler, quiere decir que vas muy bien. Entonces, el juicio vino, serpientes ardientes, serpientes que mordían y provocaban mucho dolor. Entonces, piénsalo así. El dolor es un buen síntoma. Si te está doliendo, eso es bueno. Porque el dolor te va a mover hacia el siguiente paso, que es el arrepentimiento. Porque si no sientes nada, hermano, ¿tú crees que alguien que no siente nada se va a arrepentir? Una persona que no es sensible, ¿cuándo se va a arrepentir? Va a decir, no, ¿y por qué me voy a arrepentir? ¿De qué me tengo que arrepentir? Yo no tengo nada de qué arrepentirme, es más, lo haría otra vez. Ese es un malvadazo, ¿no? De 7 suelas. No, te tiene que doler. Te tiene que doler. Porque solamente el dolor te va a llevar hacia el arrepentimiento. Y así pasó con el pueblo. Entonces las serpientes ardientes tuvieron toda la intención de provocar un dolor muy fuerte para que ellos pudieran arrepentirse. Y luego viene lo que podríamos llamar la extraña solución de Dios. Y por eso les digo que Dios trabaja de formas que muchas veces no entendemos. Porque, no sé, ¿a ustedes no les parece extraño que lo que dice Números 21:8, lo que Dios ordenó? Hazte una serpiente de cobre, así como las que andan mordiendo al pueblo, ¿no? Hazte una de cobre. No vas a agarrar una de esas porque no. Hazte una de cobre y ponla en un asta, que la levantes así como un estandarte, ¿verdad? Como una bandera. ¿No se les hace raro? Son las que nos están provocando esto. Lo que menos quiero es voltear a ver una serpiente. Mejor algo más agradable, algo más bonito. Un borreguito. Pues algo, ¿no? Pero ¿por qué una serpiente? Entonces recuerde, Dios sabe lo que hace. No hay que cuestionarlo. Hay que obedecerlo y seguir sus métodos. Ellos tenían que voltear a ver a la serpiente. Y creo que esto, hermanos, tenía que ver con el hecho de mira tu pecado. Mira tu pecado. ¿Se acuerdan cuando hemos estudiado las ofrendas en el libro de Levítico y que hemos dicho que cuando la persona cometía un pecado y iba a ofrecer una ofrenda por el pecado, una ofrenda por la culpa, tenían que presentar un animalito que no lo podían comprar? Tenía que ser un animalito criado por ellos, de su propiedad, un animalito que tuviera una conexión con ellos, un animalito que les doliera sacrificarlo. Y cuando lo llevaban al templo, ellos tenían que ver cómo el sacerdote lo sacrificaba. No era como que, bueno, aquí se lo dejo, ya me voy. No. Usted se queda aquí. Y usted se queda aquí y usted tiene que ser testigo, usted tiene que observar cómo este animalito muere por su culpa, por su pecado. Y ponga mucha atención y vea cómo va a derramar su sangre. Eso era una figura profética. Tienes que ver, te tiene que doler. Es una ofrenda por la culpa.
voltear a ver la serpiente de cobre levantada en el asta era parte del plan de Dios. Que ellos vieran que eso era parte de su pecado, era parte del juicio, el castigo que ellos estaban teniendo, y tenían que verlo ahí como un recordatorio de lo mal que se habían portado, del mal que habían hecho. Ahora, la serpiente, hermanos, esa serpiente que se levantó ahí, ¿tenía algún poder? No. No, serpiente no tenía ningún poder, en lo absoluto. Y el que ellos voltearan a verla era un acto de fe, sí, pero no para que la serpiente emanara un poder y lo sanara, no. Ese era un recordatorio para ellos, pero ellos estaban haciendo lo correcto. Era la fe de ellos lo que traía el alivio, lo que traía la sanidad, el bienestar, era la fe de ellos, como está escrito, y la oración de fe sanará al enfermo. Hay mucha gente, usted sabe, que pone sus ojos en aceite, porque dice la Biblia: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, vengan, unjan con aceite, que oren por él, y la oración de fe, dice, sanará al enfermo. No es el aceite, no son los ancianos, no es el que, no, es que yo quiero que venga el otro hermano, el que ora más bonito. No es la persona, es la oración. Sí, yo quiero el aceite de allá, de Jerusalén, que me traigan el día de veras, ¿no? Porque los que venden en la librería no jalan. No es el aceite, no es la persona, es la oración de fe. La oración de fe. Y con que uno tenga fe es suficiente. Pues sabe que a veces la persona que está orando no tiene fe. A veces el que está orando, pues ora porque el otro le dijo: hermano, ora por mí. Y el otro ora como sin ganas, pero ora. Pero el que pidió la oración sí tiene fe. Con eso, él va a sanar. También puede ser al revés. El que está orando tiene fe, el otro, pues, está bueno, ya muchos han orado, no cree, pero el otro está orando con fe y sana. Con que uno tenga fe, la oración de fe sanará al enfermo. La serpiente no tenía poder, el poder lo ejercía cada persona cuando creían, porque tenían todo el derecho a cuestionar. Pero ¿cómo me va a sanar una serpiente si una serpiente fue la que me mordió? Y aparte de esas serpientes, ¿qué? Pero tú recibiste una instrucción de Dios, créela, hazlo, obedécela, y vas a ver qué pasa. Entonces ellos tenían que mirar la serpiente con fe. Sí saben que más tarde en la historia quisieron hacer de esa serpiente un ídolo. Tenía que pasar, ¿verdad? Entonces por eso hay que tener cuidado con esas cosas. Israel actuó como actuamos la mayoría de las personas, que tenemos la tendencia a idolatrar los objetos o los medios que el Eterno utiliza para sanarnos. Dice segundo libro de Reyes, capítulo 18, verso 4, nos habla de eso, de cuando pasó esto con la serpiente, que fue bendición para Israel y que después la quisieron convertir en un ídolo. Y hubo un rey, el rey Ezequías, que hizo lo correcto y dijo: ¿sabes qué? Hay que destruirla. Sí, era algo muy valioso, históricamente hablando, muy representativo, que les recordaba un evento histórico maravilloso, pero ya el pueblo andaba haciendo de la serpiente de cobre un ídolo, y el rey que la destruye, que la quema.
La destruyó porque el pueblo ya le empezaba a traer ofrendas de incienso a la serpiente de cobre. Entonces, antes de que pase lo del becerro, dijo el rey Ezequías, vamos a destruirla. Eso es lo correcto. Lleva más de 700 años. Sí. Sí, sobrevivió como quiera bastante tiempo. Y bueno, hermanos, finalmente, con el tema de la serpiente de cobre, tenemos la figura profética, porque el propio Yeshua habló de esa serpiente. El propio Yeshua, en un capítulo emblemático de los evangelios, Juan capítulo 3, donde está el versículo más conocido, ¿verdad?, de toda la Biblia, Juan 3:16. En ese contexto, Yeshua habló de esa serpiente. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, dijo Yeshua, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Yeshua establece una conexión entre la serpiente de cobre y Él siendo levantado en la cruz. Y Él está diciendo, así como las personas volteaban a ver la serpiente para ser sanados, así tendrán que voltear a verme para recibir la salvación. Él está hablando de la fe. Las personas tendrán que mirarme con fe. Y ya dijimos que al mirar la serpiente, las personas lo que estaban viendo era el peso de su pecado. Cuando nosotros volteamos a ver la cruz, cuando volteamos a ver a Yeshua levantado ahí en lo alto, lo que tenemos que ver es nuestro juicio, nuestro castigo. Lo que dice el profeta, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él fue castigado por mí, por mi culpa, por mi causa. Él derramó su sangre por mí. Y sentirme motivado, ¿sabe para qué? Para no pecar más. Como le dijo Yeshua a aquella mujer, vete y no peques más. Porque si vuelves a pecar, el proceso tiene que repetirse. El juicio tendrá que venir a tu vida. Tendrás que recorrer otra vez el camino del arrepentimiento. Tendrá que ser doloroso para ti otra vez. Y tendrás que volver a mirarme con fe otra vez. Es un camino que lamentablemente recorremos de manera regular. Y créame cuando le digo que recorrer ese camino constantemente es algo también que cansa. No al Señor, a nosotros. Nuestra fe se ve afectada más que nada por nuestros pecados. No tanto por las pruebas que Dios nos envía, no tanto por las tribulaciones. Nuestra fe se ve lastimada, herida, cansada por nuestros propios pecados. Y ahí sí podemos perder el ánimo, ahí sí podemos perder los deseos de seguir, pero siempre será por causa de nuestros pecados. La serpiente de cobre, mis hermanos, nos recuerda lo importante que es mantener la fe. Mantener la fe activa, mantener la fe viva. El autor de la carta a los Hebreos nos da un tip, nos da un consejo. Y nos dice, puestos los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la fe. Tú tienes que mantenerte siempre con los ojos puestos en Yeshua. Si desvías la mirada para cualquier parte,
el riesgo de caer, el riesgo de perderte, el riesgo de desanimarte aumenta. Si mantienes tu mirada en Él, puedes ir avanzando por un camino lleno de peligros, lleno de pruebas, lleno de lo que sea, pero si lo estás mirando a Él, vas a llegar a la meta. Y vas a llegar sano y salvo, porque lo estás viendo a Él. El consejo, entonces, ahí de la Escritura es, hay que mantener la mirada siempre en nuestro Redentor. Y echar mano de sus promesas. Cuando las cosas no anden bien, si estamos pasando por la prueba, echa mano de las promesas de Dios. El Rab Shaul dice, si ya de plano la cosa está muy fea, dice el Rab Shaul, echa mano de la vida eterna. Eso no falla. Porque si eso no te funciona, hermano, nada te va a funcionar. Echa mano de la vida eterna. ¿Qué quiere decir eso? Que por más que estés sufriendo, por más que estés padeciendo, por más fuerte que sea el dolor que estás viviendo, y que los dolores más fuertes son los dolores del alma, por más fuerte que sea lo que estás sufriendo ahora mismo, dice la Escritura, nada de lo que sufras ahora se puede comparar con la gloria venidera. Esto va a durar un momentito, pero tienes una vida eterna para disfrutar. Echa mano de la vida eterna. Si estás sufriendo, padeciendo mucho, piensa por un momento, vislumbra, abre una ventana espiritual y asómate al mundo venidero, y vas a ver que el dolor se va. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom para todos. Bendiciones del Padre Eterno. Y que cuando tengamos que pasar por el fuego de la prueba, especialmente esa que viene sobre el mundo entero, seamos capaces de mantener nuestra mirada puesta en aquel que nos ama. Bendiciones, mis hermanos.